Pero antes de ver el, cómo es las características del escurrimiento por debajo de una compuerta, definamos qué es una compuerta. Bueno, una compuerta es una placa que se coloca en oposición al sentido del escurrimiento para regular el caudal que pasa bajo esta estructura. Normalmente las compuertas se toman de ancho igual al ancho del canal y el borde inferior se apoya contra el fondo cuando la compuerta cierra completamente. Normalmente las compuertas, si bien pueden ser fijas, en muchas situaciones son compuertas móviles que permiten regular la apertura y con ello el caudal. Entonces, si bien la regulación de la apertura es un elemento sumamente interesante para controlar los caudales que pasan, la desventaja de emplear este tipo de dispositivos como un dispositivo de medición de gastos es que es necesario tomar adicionalmente al nivel de aguas arriba que va a definir la ley altura caudal, también la apertura de la compuerta. O sea, cuánto sea la apertura de la compuerta me va a definir también cuál es el caudal que está escurriendo. Y si la compuerta es móvil, obviamente tenemos un nuevo parámetro a definir en la ley altura caudal. Ejemplos comunes de compuertas, tenemos por ejemplo una compuerta deslizante vertical, como puede ser la esquematizada acá, pero también tenemos compuertas radiales o compuertas de rodillo. Estas compuertas permiten regular de distinta manera y ya podemos ir anticipando que los coeficientes de descarga en cada uno de estos dispositivos evidentemente va a ser distinto. En general, debido a las dificultades para su medición y a las condiciones que corresponden a definir aperturas y todo lo demás, las compuertas en general no son los dispositivos que se utilizan para medir el caudal, pero sí son muy empleados para controlar el caudal. O sea que son dispositivos que muchas veces se colocan en canales como para el control del flujo. Pero veamos entonces cómo caracterizamos el caudal debajo de las compuertas. Bueno, para ello vamos a nuevamente aplicar la ecuación de la energía, despreciando las pérdidas locales y friccionales como hicimos para el caso de orificios. Recuerden acá, yo lo que les puse es el diagrama de energía propia tirante, cuando por ejemplo hacíamos los ejercicios de curvas de remanso, ustedes veían que la energía aguas arriba y aguas abajo la tomaban como igual, entonces decían, bueno, tengo la misma energía propia, entonces puedo a partir de la apertura y el coeficiente de contracción saber cuánto es el nivel aguas arriba. Bueno, esto justamente es lo que estamos planteando ahora, es decir, despreciamos las pérdidas locales y friccionales en esta sección y vamos a plantear el balance de energía entre la sección de aguas arriba y la sección de aguas abajo. Es decir, estamos considerando la misma energía. En definitiva, cuando uno hace este balance de energía, ¿entre qué secciones? Entre la sección, una sección aguas arriba, donde tenemos distribución hidrostática de presiones, es decir, no está afectada por la curvatura de los filetes, en las proximidades inmediatas de la compuerta, nos vamos un poquito aguas arriba, y planteamos entonces energía entre esa sección y una sección que se corresponde con la sección contraída acá aguas abajo. En la sección contraída aguas abajo tenemos que los filetes nuevamente son rectilíneos y paralelos al fondo, o cuasi rectilíneos y paralelos al fondo, y podemos nuevamente considerar distribución hidrostática de presiones en esta sección contraída de acá. Entonces planteemos balance de energía entre esta sección y esta sección, donde aguas arriba tenemos un tirante H1 y aguas abajo en correspondencia con la sección contraída tenemos un tirante H2 que es igual a la apertura de la compuerta por el coeficiente de contracción en correspondencia con nuestra compuerta. Planteando entonces el balance de energía y teniendo que la velocidad en la sección contraída la podemos despejar de este balance de energía, nos queda que como teníamos distribución hidrostática de presiones arriba y distribución hidrostática de presiones abajo, nos va a pasar como en los orificios con descarga sumergida, donde la velocidad
no va a variar con la posición del filete, o sea, con la cota del filete, sino que va a ser constante en toda la sección. O sea, de este planteo de balance de energía, despreciando las pérdidas entre la sección 1 y 2, nos queda que la velocidad en la sección contraída va a ser igual en todos los filetes y vale la raíz de 2G por la energía en la sección 1 menos el tirante en la sección 2. Y como H1 menos H2 es igual para todos los filetes, nos queda entonces que la velocidad en la sección contraída es constante y la vamos a definir como U sub C. Como es constante, el caudal que pasa por debajo de la compuerta es el producto del área contraída por la velocidad en la sección contraída. El área la podemos reemplazar por A por B, que es el ancho del canal o de la compuerta, por el coeficiente de contracción, y entonces nos queda el área en la sección contraída por la velocidad en la sección contraída, que es la que definimos del balance de energía y que planteamos en la diapositiva anterior. En esta ecuación aparece H2, pero H2 ¿cuánto vale? Vale el coeficiente de contracción por A. Entonces uno puede reemplazar este valor en esta ecuación y nos va a quedar entonces que el caudal es B por el coeficiente de contracción por la apertura de la compuerta por un término que depende de la energía aguas arriba y del coeficiente de contracción por la apertura. Es decir que acá, definiendo la apertura, fíjense que nos queda una ley que vincula el tirante aguas arriba con el caudal, es decir que nos queda definida una ley HQ. Normalmente vamos a utilizar un coeficiente de descarga, que este coeficiente de descarga es experimental y que sobre todo tiene en cuenta la contracción, pero fíjense que podemos simplificar la ecuación con el coeficiente de descarga de compuertas y nos queda entonces que el caudal es este coeficiente de descarga por B por A por la raíz de 2GH. Y si ponemos la ecuación, esta ecuación, que representa la ley HQ como equivalente a esta otra o la misma de esta otra, el coeficiente de descarga, despejándolo de acá, nos queda que depende de la energía cinética del tirante y de la relación entre la apertura de la compuerta y el tirante, e incluso del coeficiente de contracción. Es decir, que todo lo metemos en este coeficiente de descarga C sub D. Y es un coeficiente de descarga que va a depender de un montón de parámetros e incluso de A sobre H, o sea, de la relación entre la apertura y el tirante que tenemos aguas arriba. O sea que si uno experimentalmente puede definir los coeficientes de descarga, o numéricamente a través de esta relación que sale del análisis teórico y en el que tenemos que incorporar sí el coeficiente de contracción que es experimental, uno puede expresar la ley mediante esta formulación más sencilla. Eso funcionaba cuando teníamos descarga libre. Ahora, cuando tenemos descarga sumergida, recordemos lo que pasaba, ¿se acuerdan cuando planteamos el caso de resalto en compuertas y se nos ahogaba? Entonces las condiciones van a ser tales que por ahí, si el resalto que se forma de aguas abajo se ahoga, vamos a tener entonces una condición de descarga sumergida. Y en este caso, el planteo que hicimos antes deja de ser válido. ¿Por qué? Porque ahora, si bien podríamos asumir una distribución hidrostática de presiones y esta distribución hidrostática de presiones va a depender de este tirante H3 que hemos definido acá, en realidad a priori no sabemos cuánto vale este tirante H3, entonces no podríamos plantear la ecuación como la planteamos en las diapositivas anteriores para descarga libre. Una posibilidad es vincular H3 con el tirante de restitución haciendo un planteo de la ecuación de cantidad de movimiento. Pero entonces cada vez que tendríamos que resolverlo, tendríamos que entonces hacer un planteo de cantidad de movimiento y ver cuál es la condición de restitución, cómo es la condición de flujo, plantear entonces cuánto vale H3 y entonces conocer cuánto vale el diagrama
de presiones, asumir como que este diagrama de presiones es hidrostático y entonces hacer un planteo como el que hicimos cuando hicimos la descarga, estudiamos la descarga de orificios con la condición sumergida, de la misma manera para compuertas con la condición sumergida. Pero, para simplificarlo, también hay investigadores que se toman el trabajo de generar coeficiente de descarga no solo para la descarga libre, sino también para la descarga sumergida con distintas condiciones de sumergencia. Recordemos que esto se nos producía, por ejemplo, cuando estudiamos resalto, ¿para qué condición? Se ahogaba el resalto aguas abajo de una compuerta cuando el tirante de restitución era mayor que el tirante conjugado subcrítico que se formaría en el resalto para un tirante supercrítico en correspondencia con la sección contraída. Ahora bien, como les decía, uno, si tuviera que resolver un problema particular, lo puede resolver como les indiqué recién, planteando la ecuación de cantidad de movimiento aguas abajo, determinando H3, y con H3 determinando cómo definir una ley altura caudal. En realidad no va a ser de nuevo una ley altura caudal estricta porque va a depender del tirante aguas arriba y del tirante aguas abajo. O sea, el caudal va a depender del tirante aguas arriba y del tirante aguas abajo. Pero bueno, uno podría determinar para un problema particular cuál sería el caudal. Ahora, hay estudios experimentales de muchos investigadores que determinan un coeficiente de descarga, que si bien no tienen una gran certeza, para muchos problemas sencillos uno puede trabajar directamente con la ecuación que obtuvimos antes y utilizar coeficiente de descarga para descarga libre o para descarga sumergida. Acá, por ejemplo, les muestro un resultado. Esto está publicado, por ejemplo, en muchísimos... Hay resultados de este tipo en la bibliografía muy variados. Esto se los pongo que sacado del libro de Bente Chow, donde, por ejemplo, está el coeficiente el C sub D que está indicado acá, es este coeficiente C. Acá les puse este gráfico porque los parámetros que están indicados en la tabla se corresponden a este gráfico. En realidad llama I1 a esta distancia, I2 a esta, I3 al tirante de restitución, y fíjense que en función de I1 sobre H, donde H acá definido como la apertura de la compuerta, e I3 sobre H, uno tiene distintos gráficos para descarga sumergida y para descarga libre. Es decir, por ejemplo, uno tiene una determinada relación I sub 1 sobre H de 8 y tengo una relación I sub 3 sobre H de 6, entonces viene acá, sube y se encuentra con esta condición. Entonces acá me va a dar el coeficiente de descarga para la descarga sumergida. Si uno tuviera una relación de I sub 1 sobre H de 8, pero tiene una relación I sub 3 sobre H de 2, está acá, entonces uno puede subir sin encontrarse con otra curva y directamente llega a la curva de descarga libre y tiene un coeficiente próximo a 0,6 como coeficiente de descarga. En definitiva, uno puede usar estos resultados para resolver en forma aproximada todos los problemas relativos a condiciones de escurrimiento en compuertas. Ahora, cuando uno tiene descarga libre o descarga sumergida, uno lo puede analizar cuando se forma un escurrimiento supercrítico aguas abajo de la compuerta en la sección contraída a partir de las condiciones en las que se forma el resalto. Habíamos visto cuando vimos resalto que para que el flujo no se ahogue aguas abajo de la compuerta, la condición de restitución no tiene que ser mayor que el tirante conjugado subcrítico que se forma al aguas abajo del resalto en correspondencia con el tirante supercrítico que tenemos en la sección contraída en correspondencia con la compuerta. Entonces, la condición límite para tener descarga libre se tiene cuando el resalto
se desarrolla justo al pie de la compuerta. En estas condiciones, si uno toma la ecuación de Bélanger, recordamos que la ecuación de Bélanger era válida para sección rectangular, fondo horizontal, bueno, en general sería lo que uno podría tener para una compuerta deslizante vertical. Una compuerta deslizante se puede mover hacia arriba y hacia abajo, entonces normalmente la sección transversal va a ser rectangular, porque si no se trabaría o se abriría diferente la compuerta. Entonces, para una compuerta deslizante vertical se tendría sección rectangular, la ecuación de Bélanger podría ser utilizada, y entonces, de la ecuación de Bélanger, asumiendo como que el tirante H2 es el tirante supercrítico y el tirante HR es el tirante subcrítico, entonces uno puede expresar como condición límite, cuando el resalto se forma exactamente al pie de la compuerta, la condición expresada por la ecuación de Bélanger que les indico aquí. Obviamente Freud 2 sería el Freud subcrítico, porque estamos diciendo 2 es la sección supercrítica y la sección subcrítica es la condición de restitución. Cuando se tiene que el resalto es rechazado, o sea, se desarrolla una curva de remanso aguas arriba del resalto, en este caso si la pendiente de fondo es suave va a ser una curva de 3, también, evidentemente, la compuerta se va a comportar como descarga libre. En estas condiciones, el tirante conjugado subcrítico del resalto para la sección contraída aguas abajo de la compuerta es mayor que el tirante de restitución. Es decir, para que se forme la D3, recuerden, la D3 se formaba cuando el tirante conjugado aguas abajo del resalto que le correspondía al tirante supercrítico relativo a la sección contraída aguas abajo de la compuerta era mayor que el tirante de restitución. En ese caso se desarrollaba una curva de remanso, se rechazaba el resalto, podemos hablar de una compuerta con descarga rechazada. Entonces, ¿cuál es la condición de descarga rechazada? Que el tirante subcrítico en resalto sea mayor que el tirante de restitución. En ese caso, planteando nuevamente la ecuación de Bélanger, podemos decir que el tirante de restitución tiene que ser menor que el tirante subcrítico que se formaría con la ecuación de Bélanger. Entonces, en definitiva, ¿cuándo vamos a tener descarga libre? Cuando el tirante de restitución sea igual al tirante que nos define la condición de Bélanger, o el tirante de restitución sea menor que la condición que nos define la ecuación de Bélanger. Es decir, que la condición general para que se tenga descarga libre es que HR, o sea el tirante de restitución, sea menor o igual que el tirante subcrítico que se obtiene con la ecuación de Bélanger, para el caso de sección rectangular y fondo horizontal o casi horizontal, donde aquí H2 y Freud 2 se corresponde con la sección contraída aguas abajo de la compuerta y que se correspondería con un escurrimiento supercrítico. Solo para finalizar el tema, este tema 6 de hidráulica 2, le dejo la bibliografía básica donde, aparte del apunte de la cátedra, pueden encontrar algunos conceptos como para ampliar lo que vimos aquí.